Muy buenos días, Suchilora, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante se ha puesto este debate, sobre todo la solicitud rechazada ya de Farideh Raful para que la Cámara de Diputados investigue los pagos a Joao Santana y a Mónica Moura por parte del gobierno. Ya ayer dábamos el dato de que en una nueva carta que le envía el Ministerio Administrativo de la Presidencia a Farideh Raful, admiten que el dinero pagado es incluso más de lo que le había dicho a Farideh la Contraloría General de la República. Bueno, el dinero contratado, porque sí, sabe que se ha estado alegando que una cosa es el libramiento y lo que se paga, y otra cosa es lo que se contrata. Porque a veces hay, supuestamente, lo que pasa es que no han sido claros respecto a todo ese tema, porque dice que algunos de esos contratos o se suspenden o se eliminan o no se cumplen en su totalidad, y que el libramiento es que tiene fuerza, pero son de las cosas que precisamente se buscaba que el Congreso Nacional son de las cosas que hay que averiguar, investigar y averiguar. Sin embargo, de 1.000 millones pasan rendidamente, porque los contratos, tanto el ministro José Ramón Peralta como el director del DICOM de Comunicaciones del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, habían dicho en una declaración escrita, acabando con Farideh Raful, que solo eran 430 millones de pesos. Y resulta que en lo que le manda el mismo Ministerio Administrativo de la Presidencia a Farideh Raful, incluyen dos contratos por 480 millones cada uno, y ya ahí nada más van 960 millones de pesos. En esos dos, pero ahí están cuatro de 1.200.000 dólares. Cuatro, ¿cuántos son esos? Esos son, ¿cuánto? 1.200.000 dólares serían 4.800.000 dólares. 4.800.000 dólares. Dólares. Entonces, está casi al 50. Sí. 60 millones, ¿verdad? Entonces, si nada más cada uno en 60. 6 de los muchísimos contratos que hay ahí, hay 960 millones por un lado, y por el otro me dijiste los 900. Lo de los dólares. Sí. Óyeme, son tantos millones, es tanto dinero y tanto cero que yo hasta me confundo. En contrato en dólares son 1.200.000 cada uno, son alrededor de 60 millones cada contrato de eso, de pesos. ¿Cuánto te da? A mí me dan los contratos 1.162 millones, estoy sumando solo 3 de 60 millones. Es decir, me está diciendo Amelia que ella suma 3 contratos y nada más eso le dan 1.200 y pico de millones. 3 contratos de lo de 1.200.000 dólares. Me da 3. Sí, porque yo revisé los contratos, me dan 1.100. Bueno. Pero está bien, son muchos. No, óyeme, es más que lo que la Contraloría le había dicho originalmente a Farideh Raful. Bueno, entonces, ok. Ahora, ayer la cosa se pone más interesante cuando la vicepresidenta Margarita Cedeño pone un tuit felicitando a Farideh Raful y también reclamando respeto para ella. Sí. Y lo dice cuando el gobierno o el sector oficialista había promovido con sus interactivos de las redes sociales una etiqueta, algunos le dicen hashtag, sí. Farideh miente, porque había dicho que eran 1.403 millones de pesos lo que le habían pagado a Mónica Moura y a Joao Santana. Y resulta que ahora es más que lo que ella dijo. Entonces, la etiqueta Farideh miente, la vicepresidenta Cedeño la ha convertido en Farideh Farideh bien por ti. Bueno, la vicepresidencia bien por ti, tiene esa Farideh. etiqueta, bien por ti.
Ah, bueno, sí. Bien y se la dedico. Bien por ti, Farideh Raful. Es Sí. decir, dice la vicepresidenta Cedeño de Fernández, Farideh Raful se merece todo el respeto en este debate, que al final de cuentas, y esto lo vamos a comentar, enriquece nuestra democracia y la transparencia que hemos sembrado en los gobiernos del PLD en línea. Rendir cuenta es parte de nuestras responsabilidades. Enriquece nuestra democracia y la transparencia que hemos sembrado en los gobiernos, pero será enterrado, porque sembrar y enterrar, las dos es remover la tierra y meter algo, ¿verdad? La diferencia es que una rinde frutos. Y la otra oculta frutos, ¿verdad? Entonces, porque ella dice, la transparencia, la democracia, la transparencia que hemos sembrado en los gobiernos del PLD, que hemos sembrado o que hemos enterrado. Vicepresidenta, se parece, pero no es lo mismo. Bueno, de todas maneras, qué buen aporte el de la vicepresidenta al señalar que Farideh Raful merece respeto, que es una obligación rendir cuentas. Qué bien, qué bien. Entonces, y qué bueno que cambiara la etiqueta de Farideh miente a bien por ti, Farideh Raful. Luego ella puso otro que decía, el ministro José R. Peralta ha facilitado las informaciones disponibles y estoy segura de que está a la disposición para cualquier otro requerimiento. Se ve que la vicepresidenta tenía la misma información que dimos aquí ayer y que no la ha dado, creo, ningún otro medio, de la nueva carta del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Farideh Raful, dándole la razón, sin decir que le da la razón, pero con una cantidad de contratos por un monto superior a lo mismo que había denunciado Farideh, basada en los datos que le dio la Contraloría General de la República. Entonces sí, qué bueno que se lo mandaron ahora. Qué bueno que se lo mandaron. Lo único que el comunicado del día anterior, en el que dicen que esos diputados malintencionados y todas estas cosas, que habían exagerado la cantidad de dinero, sí que estaban hablando mentiras, ese lo firmó el ministro José Ramón Peralta junto con Rodríguez Marchena. El que le enviaron anteayer, creo, a Farideh Raful, lo firma la encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Bueno, está bien. A esa funcionaria sí tiene la competencia y le corresponde ofrecer las informaciones que le son requeridas por Farideh Raful y por Píndaro de la Cruz y por Josefina Ruedo Espeso o por cualquier ciudadano, porque esto hay que recalcarlo. La ley de libre acceso a la información pública no es para uso exclusivo de la prensa, no es para uso exclusivo de legisladores, es para todos los ciudadanos. Y usted que nos está viendo y escuchando, tiene todo el derecho a requerirle una información a cualquier funcionario, a cualquier organismo del gobierno, y se la tienen que dar en un plazo no mayor de 15 días. Conforme a lo que dice la ley. Y si alegan que da trabajo conseguirla, tienen creo que 10 días más. Sí. Y cumplido ese plazo, usted puede elevar un recurso al Tribunal Superior Administrativo para obligarlo por una sentencia que le den la información. Y si no se la dan, conlleva prisión. Conlleva prisión hasta de 2 años para el funcionario. Eso es bueno que todos los ciudadanos sepamos esto. Usted está en el municipio La Loma de la Cacata y usted tiene derecho a requerirle al alcalde,
al presidente del ayuntamiento, a cualquiera, que le diga cuánto invirtieron el último año, de cuánto es el presupuesto y cómo lo manejaron, y cuánto invirtieron en obras municipales, cuánto en servicios municipales y cuánto en nómina. Así es. Y se lo tienen que decir. Esto no es de vuelta, ni que se lo tienen que decir. Entonces, claro, ayuntamientos, centros hospitalarios, por ejemplo, que funcionan en provincia, escuelas, todas estas instituciones públicas tienen el deber, conforme lo establece la ley, de entregarle información a los ciudadanos. Y una de las cosas que lamentablemente hemos estado viendo acá, porque esta ley es del 2004, esa ley tiene ya 14 años. 200-04. 200-04. Es que todavía ha costado mucho romper con esa cultura de la discrecionalidad desde las instituciones públicas. Muchos funcionarios entienden que esas informaciones no se las deben entregar a nadie, pero al mismo tiempo está haciendo falta eso que tú señalas, es decir, de personas, de ciudadanos, de organizaciones sociales que usen esa herramienta y presionen para que desde el Estado pueda rendirse cuenta sobre las cosas que están haciendo. Javier, eso es esencial. El profesor Juan Bosch me dijo una frase que nunca olvidaré, porque es una gran lección en muy pocas palabras. Dijo: los derechos son como las tuberías. Si no se usan, se tapan. Palabras textuales de Juan Bosch. Sí. Y esto es lo que sucede con esta ley. Esta ley fue aprobada y promulgada. Y usted, amigo, amiga, se preguntará, ¿y qué gobierno fue que aprobó una ley tan buena, tan justa, tan necesaria? Bueno, se lo voy a explicar lo más brevemente posible. Esa ley es autoría de un senador del PLD y fue aprobada por un senado del PRD. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias? Para que ustedes entiendan por qué existe. Es por una casualidad dichosa para el pueblo dominicano. José Tomás Pérez era senador del Distrito Nacional y era el único senador que tenía el PLD. Y el PRD tenía 26, 27 senadores, estando en el poder. Esa ley la sometió el único senador que tenía el PLD. Sí, José Tomás Pérez. Una que da un mecanismo para usted poder requerirle a la autoridad pública que le explique lo que está haciendo, que le rinda cuentas cada vez que usted lo quiera. Sí, la iniciativa de el senador del PLD fue para ponerle control al gobierno del PRD. Ese senado del PRD engavetó el proyecto de José Tomás Pérez. Pero cuando perdió las elecciones, que iba a gobernar entonces el PLD, en el mes de agosto, días antes de entregarle el poder al PLD, cuando ganó Leonel Fernández, entonces la mayoría senatorial PRDista aprobó el proyecto del único senador del PLD, para entonces tener un mecanismo con que controlar al gobierno del PLD. Señores, qué bueno que son tan tramposos. En este sentido salió bien para los intereses de la sociedad. Uno, que lo que quería era poder cuestionar al otro gobierno, lo cual siempre es válido y siempre es necesario. Y los otros que lo engavetaron, pero que entonces, cuando iba, antes de que gobernara el otro, entonces la aprobaron. Bueno, qué bueno. Ahora cualquier gobierno del PLD, del PRD, del PRM o del Partido del Plátano Maduro, el PPM, ¿verdad? O el PCC, el Partido de la Cucaracha Coja, el que sea que está ahí, hay una ley que le permite a usted, amigo, amiga, cuestionar
pedir cuenta y se la tienen que dar. Yo creo que Fíjense ustedes que cuando pusimos a prueba la ley que no había sido usada, requiriendo los estudios de suelo para el metro, sí, recuerdo eso. Sí. Tuvieron que buscar unos papeles. Me dieron lo que no eran, eso sí, pero la batalla se ganó. A pesar de que el presidente de la República, que era el doctor Leonel Fernández, le dio un boche público a la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, al Tribunal Superior Administrativo, que había fallado a nuestro favor. Y luego la Suprema Corte ratificó, porque es que la ley es muy clara, ratificó que tenían que entregarlo. ¿Usted sabe lo que es el jefe del Poder Ejecutivo dándole una reprimenda pública al Poder Judicial? Y eso antes de que llegara a la Suprema Corte, diciendo, esa sentencia inapropiada, lo dio en un almuerzo en los medios de Corripio, en el que yo no estaba. Y tuvieron que entregarlo. Entonces esa ley es un mecanismo de democracia, es un instrumento de democracia. Y ojalá cada ciudadano la use. Claro. Para requerir información. Si usted vende pupitre, vamos a decir, si usted tiene una fabriquita de pupitre, usted le puede preguntar al Ministerio de Educación a quién le ha comprado los pupitres, cuántos ha comprado, a qué precio y cuáles son las especificaciones de esos pupitres, y cuándo se hizo el concurso, y cómo se hizo el concurso, y usted y se lo tiene que dar a usted. Así es. Si la calle si la calle donde usted vive está desbaratada, tiene todo el derecho a reclamarle al ayuntamiento que digan que está gastando el dinero. Y se lo tienen que decir. Así es. Entonces, eso es importantísimo mucho. Como tú decías, cambiando un poquito lo que decía el profesor Juan Bosch, eso se trata de ejercitar del deber que tienen los ciudadanos, de ejercitar el músculo de los derechos. Pero también es importante que las instituciones del país comiencen a ejercitar el músculo del control, o los músculos del control y la fiscalización. Y esto lo digo porque ayer también la Fundación Institucionalidad y Justicia sacó un comunicado que habla del rol del Congreso Nacional en materia de control y de fiscalización. Un rol de que esa institución y otras instituciones del país que tienen esa competencia se han olvidado, y eso está ahí en la Constitución. Finjus en el comunicado plantea, recuerda que hemos hablado acá también en distintas oportunidades, que esa es una facultad constitucional que tiene el Congreso Nacional de pedir cuentas, de fiscalizar, de investigar a funcionarios o a las distintas instituciones del Estado cuando el Congreso Nacional así lo entienda. Y Finjus habla de que esto debe llamar poderosamente la atención de que necesariamente el Congreso Nacional tiene que ir en esa dirección de jugar ese rol, y de que, bueno, debe aprobarse, y la Constitución misma manda la aprobación de una ley orgánica de fiscalización y de control, pero el hecho de que no exista y no se haya aprobado esa ley orgánica no implica que el Congreso Nacional no cumpla con esa competencia y ese rol. Y esto lo destacamos porque, bueno, aquí cuando esta comisión o estos diputados del Partido Revolucionario Moderno hicieron esta solicitud de investigación de la contratación de las empresas de Joao Santana y Mónica Moura, pues aquí los propios legisladores y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana dentro de la Cámara de Diputados se escandalizaron por esto, y se escandalizaron otros, pero el Congreso Nacional, para que esta situación cambie y realmente tengamos un Estado donde se rinda cuentas, se requiere de ciudadanos exigiendo su derecho e instituciones como el Congreso Nacional asumiendo ese rol y esa competencia de control y de fiscalización que no la han querido asumir desde hace mucho. Sí, bueno, pues eso es exactamente como tú lo has dicho, y la gente debe estar consciente de que tienen un derecho, y yo diría que también es un deber,
requerir cuentas, requerir explicaciones. Porque el poder es de los ciudadanos. Los ciudadanos se lo prestan a un gobierno. Cuando usted echa un voto, usted está diciendo, yo que tengo el poder, estoy encargando a Danilo Medina, a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, a Leonel Fernández, a Píndaro de la Cruz, de que trabaje dirigiendo el gobierno. Pero él me tiene que rendir cuentas a mí, que soy el que lo pongo ahí. Y mientras no tengamos la conciencia de que el poder es de los ciudadanos, entonces seguiremos permitiendo, si no nos damos cuenta de eso, si no hacemos esa conciencia, que hagan lo que les dé la gana como lo están haciendo. Ahora, fíjense la importancia de esta ley que le estamos diciendo, la 200-04 de libre acceso a la información pública. El Ministerio Administrativo de la Presidencia, después de decir que solo fueron 430 millones que le pagaron a Joao Santana, como Farideh Raful les requirió la información, se la mandaron. Y resulta que son más de los 1.403 que ella había dicho. Y ellos tuvieron que decir, sí, es verdad, no son 430. No lo dice con esas palabras, dice los datos. Miren la importancia que eso tiene. Entonces, es no solo un derecho, sino también un deber y una responsabilidad del ciudadano requerir información. Porque usted que le dio su voto al gobierno, el gobierno le tiene que explicar a usted lo que está haciendo. Y se lo tiene que explicar, no con cosas de que esos son unos malintencionados. No, con los datos, ahí están. Y por eso el Ministerio Administrativo de la Presidencia le entregó ya a Farideh Raful los contratos, los pagos de más de 1.400 millones de pesos a Joao Santana y a Mónica Moura. Entonces, por eso dice la vicepresidenta Margarita Cedeño, el ministro José Ramón Peralta ha facilitado las informaciones disponibles y estoy segura de que está a la disposición para cualquier otro requerimiento. Bueno, bien por la presidenta, como ella dice que bien por Farideh, ¿verdad? Por admitir eso. Obviamente uno no sabe hasta dónde juega un papel en este reconocimiento al derecho y a lo bien que lo ha hecho la diputada Raful. Uno no sabe hasta qué punto influye la división que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que estos tuits de la vicepresidenta en el día de ayer sin duda van a profundizar un poquito más esas heridas.